Empezamos con la cuarta sesión. En este caso vamos a hablar de las otras dos funciones básicas que cualquier ser vivo debe realizar. En este caso vamos a hablar de las dos funciones básicas en las plantas, que son la función de relación y la función de reproducción más adelante. Empecemos con la función de relación. Pese a que las plantas no se mueven, como ya sabemos, porque la vemos siempre en el mismo sitio y vemos que no tienen patitas, pero sí cuentan con órganos de los sentidos para poder relacionarse con el medio o con el entorno en el que se encuentran. Por ejemplo, las plantas reaccionan a los cambios que se producen en el clima y en el entorno. Por ejemplo, pueden ajustar los procesos que ellas realizan a las estaciones del año en las que se encuentran. Sabemos, por ejemplo, que en primavera suelen florecer. Del mismo modo que en otoño algunas, los árboles de hoja caduca, pierden su hoja, o que en invierno reducen su actividad, como si fuese una especie de hibernación. Además, hay algunas que son capaces de crecer o de orientar su hoja hacia la luz solar para poder captar la energía que sabemos que necesitan para llevar a cabo la fotosíntesis. O hay incluso otras, que son las conocidas como plantas carnívoras, que son capaces de mover muy rápidamente algunas partes de su cuerpo. Como hemos dicho, las plantas carnívoras, en el momento en el que detectan un insecto o un bichito que se posa encima de ella, se cierran rápidamente, atrapándolo y comiéndoselo, entre comillas. Como hemos visto, las plantas también reaccionan a su entorno y cuentan con estos órganos o estos tipos de órganos para poder reaccionar. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la reproducción de las plantas. La reproducción de las plantas se divide en dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual de las plantas es cuando una parte de esa planta se separa de la planta principal, o llamémosla la planta madre, y se desarrolla llegando a crear una nueva planta, una plantita, una planta hija también, ya que hemos llamado a la otra planta madre, esta será una planta hija. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el de las fresas. Las fresas están en unas plantas que tienen unos tallos especiales. Estos tallos especiales reciben el nombre de estolones. Pues bien, si cogemos el estolón de la planta madre y lo plantamos, puede enraizar y de esa manera crear una nueva planta. Otros ejemplos son, por ejemplo, la cebolla y la patata, que también cuentan con unos tallos especiales. En este caso, la cebolla cuenta con los bulbos y la patata con los tubérculos. Pues bien, estos tallos especiales pueden aguantar vivos todo el invierno, mientras que la planta madre se está secando, y volver a producir una planta nueva en la primavera siguiente o en la estación que le corresponda. Para esto he traído una patata, un tubérculo, ¿de acuerdo? La planta, no la vemos ahora mismo, esto vemos el tubérculo, sería una planta que está en el suelo, normalmente, de color verde, del que le cuelgan, o que en este caso el de la patata está también enterrado, y una vez que sacamos este tubérculo, si lo plantásemos, tendríamos una nueva planta de la patata. He traído este porque aquí se puede ver cómo ya está empezando a crecer lo que podría ser una raíz, y a raíz de aquí saldría una nueva planta de la patata. Seguro que habéis visto patatas así en vuestra casa, y si no, preguntarle a mamá y a papá que os las enseñen, ¿de acuerdo? Lo mismo alguna vez cuando tenemos la cebolla mucho tiempo en casa, vemos que sale un tallo muy largo y ese sería el bulbo. Otro tipo de reproducción asexual es el que tienen tanto los musgos o los helechos, y es que producen unas esporas. Las esporas son pues unas células cubiertas con una cáscara, algo así parecido a una mini pipa redonda, ¿vale? Una cáscara, que una vez que caen al suelo y encuentran un suelo con nutrientes, la humedad necesaria, agua, etcétera, etcétera, pueden crear nuevas plantas, en este caso nuevos helechos o nuevos musgos.
Pasamos ahora a hablar de la reproducción sexual. Para la reproducción sexual de las plantas tenemos que contar con que hay plantas que tienen gametos femeninos y gametos masculinos, es decir, las células masculinas y femeninas, que deben unirse para crear una nueva planta. Los gametos se originan en los órganos reproductores, que en el caso de las plantas son las flores. Las flores son los órganos reproductivos de la planta. Y tras esa reproducción, las flores forman una semilla, que son las famosas semillas que podemos plantar y obtener nuevas plantas. ¿Vale? Las flores, como he dicho, son los órganos reproductores. Dentro de las flores tenemos la parte femenina, que es el pistilo, y la parte masculina, que son los estambres. Además, la flor tiene los pétalos, que juntos forman la corola, y unos pétalos un poco más duros, que suelen ser de color verde, que están en la parte inferior, que son los sépalos, que son los que forman el cáliz. Bueno, pues con esto hemos terminado la cuarta sesión. Recordemos, las plantas, pese a que no se mueven, tienen órganos de los sentidos para reaccionar, por ejemplo, orientando sus hojas al sol, moviéndose rápidamente, etcétera, etcétera, y también se reproducen. Se reproducen de forma asexual, que una parte de la planta sale de la planta madre y genera una nueva planta, y la asexual y la sexual, cuando dos partes masculina y femenina se juntan y crean una nueva. Aunque esto lo vamos a ver mucho más en detalle en la quinta y última sesión del tema 1. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pregunta en clase. Gracias.